Quiero partir este video mencionando que hace rato que yo tenía estos micrófonos. Acabo de grabar otro video en donde lo olvidé. Entonces quedó todo grabado, si bien no se escucha tan mal, pero podría haberse escuchado mejor, espero. Así que ahora, este segundo video, espero que suene mejor. Grabo esto porque estoy muy emocionada porque es una de las secciones que he venido pensando como piedra fundamental también de lo que es este proyecto María Milagro. Hoy no lo conté en el primer video del canal, ya, pero no importa, lo puedo contar acá. María Milagros yo le puse de esa forma porque es un homenaje a mi gatita Mila. La Mila falleció, bueno, lamentablemente el año pasado, en mayo del 2025, y la verdad es que si bien igual han pasado unos meses, qué sé yo, y yo había pasado previamente por la pérdida de algunas mascotas, previamente a lo de la Mila, creo que lo de la Mila me pegó en una forma que nunca una pérdida me había pegado. Y este actual proyecto de María Milagros, como les decía, es como en homenaje a ella, a partir de todas las cosas que a mí me gusta hacer y que me hacen feliz, porque la Mila era una gata que me hacía muy feliz y que me es muy difícil hasta el día de hoy seguir elaborando quizás este duelo. Creo que me queda mucho camino por recorrer respecto a eso, pero lo estoy intentando y este proyecto es parte de ese recorrido, de esta reelaboración respecto a esta situación de pérdida. El día de hoy nos vamos a centrar en una de las cosas que, como les decía, espero sean como una piedra angular de este proyecto, que es el review de libros, y que partí muy desordenada porque hoy día, que es el primer video sobre review de libros, es el segundo libro que leo en el año. Luego haré como otro video del primero, porque de hecho ahora lo presté, se lo pasé a mi mamá, entonces ella lo tiene, entonces no lo tengo acá y ya, en fin. Y de hecho este va a ser un review pésimo, creo, porque todavía no termino este libro, pero creo que tenía muchas cosas que decir sobre este libro y quizás dije, ya, hay que hablar de estas cosas, de lo que uno lleva de las lecturas. Quizás como una primera impresión de este primer tercio que llevo de este libro. Y este libro en cuestión es este, que es el de la Simone de Beauvoir, llamado La plenitud de la vida. Este es el segundo texto que yo leo de la Simone. El primero fue La mujer rota. Es una novela que ella escribe, y a diferencia de La mujer rota, es como unas memorias de ella, escrito como en el contexto de 1930, 1935, por esa época en Francia. Y como les decía, yo todavía no termino este libro. De hecho, voy como en la 260, página 260, y este libro tiene 638. Y que igual es caleta. Y quería como comentar algunas cosas. La primera es que yo no sé por qué, porque antes, cuando yo leía mucho, cuando era muy joven, libros así de 600 páginas me los podía leer en una semana. Muy rápido, como la devoradora de libros. Quizás eran libros de otra temática, más o menos denso, pero de todas formas como que tenía un hábito de lectura mucho más ya instaurado o como interiorizado. Esto estamos hablando de cuando tenía 15, 16 años, que fue como mi top, quizás ahí de la lectura. Luego, bueno, viene la universidad, qué sé yo, y yo estudié psicología, soy psicóloga. Pasó que seguía leyendo mucho, pero empecé a leer puro psicoanálisis. Y que si bien me gusta mucho, son textos que no podéis leer como en una tarde. Son textos que tenéis que estudiar, que tenéis que dialogar con colegas, con supervisores, etc. Entonces no son libros, creo yo, desde mi modo de entender también el estudio y la formación en psicoanálisis, que no podéis leer solo. O sea, lo podéis leer solo, pero la idea es como siempre ir comentándolo, ver si efectivamente entendiste lo que el autor quiso decir, sobre todo algunos que quizás son más complicados que otros para entender su teoría, en fin. Entonces, si bien sigo siendo una persona que leía mucho o que lee mucho, dejé por mucho tiempo de lado la lectura de novelas, de literatura en general. Entonces, yo no sé si es por eso, pero como que este texto de la Simone como que me ha costado más, como que creo que ha sido muy difícil como seguirle el hilo. Además que igual este texto está escrito como corriente de la conciencia, o sea, si bien hay signos de puntuación y hay una coherencia lógica respecto a esto, ella escribe, y de repente te cuenta
de lo que estaba haciendo un fin de semana, pero a la página siguiente te cuenta esa misma semana después viajó y se encontró con no sé quién, y además que esta gente conocía a mucha otra gente famosa, en fin, entonces te habla como de muchas personas todo el tiempo. Esperen, que mi gato no sé qué está haciendo. Cotton, ¿qué estás haciendo? Ya, la cosa es que me ha costado mucho terminar este libro, que insisto, yo creo que a lo que yo leo, 600 páginas no es tanto, pero ha sido muy difícil. Como que siento que me ha costado caleta, pero quizás es porque, como les decía, en el último tiempo mi training de lectura se basó en estos textos que eran más teóricos, técnicos, más que una cuestión más literaria, de memorias, por ejemplo, o ya como ficción, etc. Entonces, bueno, ha sido un poco difícil como seguir el hilo de este texto, que si bien encuentro que es interesante, porque la Simone finalmente habla mucho de ella, de estos años, ¿cierto? De su relación con Sartre, por supuesto, de lo que aprendió, de lo que pensaba, etcétera. Sí ha sido como bien denso en ese sentido, porque era gente que, bueno, se cuestionaba todo, estaba en desacuerdo con todo, entonces quizás ahí como que eso sí me ha cansado un poco, sobre todo porque parte del objetivo que yo he tenido. Oye, ya pues. Entonces, claro, sobre todo pensando, como les decía, para retomar, el objetivo también de poder leer otras cosas, según yo, era como dejar de pensar en cuestiones tan densa, y la Simona en este texto, si bien hay cosas bien como ligerita, también se pega su cuestionamiento respecto obviamente a lo que estaba pasando en los 30 en Europa, está todo el contexto del ascenso de un partido político en Alemania, no sé si puedo decirlo. Botón. Bueno, que para que no me censuren, pero era un partido en particular. Ya, bueno, sí, en la Alemania nazi. Entonces, bueno, ella da cuenta de todo ese contexto político, social, que ella pudo ver no solo en Francia, sino que en los distintos países de Europa a los que ella como que constantemente viajaba, etcétera. Entonces yo igual digo, ya, quizás también porque estoy cansada mentalmente, quizás cuando ella se pone a hablar de estas cuestiones que son un poco más densas, igual yo ahí trato como de, parece que me lo tomo más lento, leo menos páginas al día, pero eventualmente eso se supera, ese bache se supera y después empieza a hablar de otras cuestiones más como sabrosillas quizás, como del Kawin mismo, así como de su relación con Sartre, como les decía, o con otras personas que ella va comentando, ¿no? Y dentro de eso creo que también es súper valioso como lo que ella hace acá en el texto se muestra muy vulnerable, y en general personalidades intelectuales tan renombradas como la Simone de Beauvoir que se muestren voluntariamente de una forma tan vulnerable frente a las situaciones no solo personales sino que del día a día, como ella decía, no entiendo esto, o me cuesta entender esto otro, o quizás no soy tan buena escribiendo, etcétera. Quizás ahí como que he agradecido mucho que ella se muestre de esa forma, porque quizás, como les contaba también en el primer video como de bienvenida, si no lo han visto, véanlo. Creo yo también estar en un proceso así, en donde voy descubriendo cosas de mí misma y me voy dando cuenta que quizás en otras no soy tan buena como creía, o quizás puedo ser mejor, o quizás es una visión que yo tengo de mí misma, pero quizás otras personas tienen una visión diferente a mí, etcétera. Entonces creo que han sido puntos de encuentro con ella y que jamás pensé tener, más allá de que quizás en algunos puntos con ella estemos como, o estemos, ¿cachai? Así como mi amiga Simón, pero quizás con algunos puntos con ella yo sí pueda estar de acuerdo en términos políticos, o de cómo ella piensa, por ejemplo, el ser mujer, o el cómo se llega a ser mujer. En fin, no pensé llegar a conectar con la Simone de Beauvoir de esta forma, porque insisto, quizás no es tan común que personalidades intelectuales tan importantes y renombradas como ella se posicionen en un lugar tan vulnerable, creo yo, desde mi experiencia leyendo nuevamente quizás textos y pocas como autobiografía, quizás ahí puede que me falte como experiencia en eso. Entonces, como que eso me parece súper importante. Y lo otro que me parece súper importante es cómo ella, sin tapujos, en verdad, da cuenta de su postura política frente a distintas cosas que estaban pasando en el momento,
Y lo digo porque si bien este es un texto que habla de los años de la Simone como en el 1930 y algo, como les decía, y como obviamente yo no viví esos años, desconozco quizás si era común que la gente diera como tan abiertamente su postura política. Lo desconozco, me imagino que en algunos círculos intelectuales sí, pero no sé si era como lo común en general. Y tal vez hago como el contrapunto de lo que pasa hoy en día, en donde se critica, por ejemplo, mucho a las personalidades, a las celebridades, etcétera, cuando dan cuenta de su postura política, porque no sé, si son cantantes, no, mejor dedícate solo a cantar, o si son, por ejemplo, periodistas, ¿no? Que el periodista no puede tener como una posición política, cosas que yo no estoy tan de acuerdo. Entonces como que me parece súper valioso que ella haya mencionado también de manera muy como honesta su postura política frente a situaciones que estaban ocurriendo, porque yo antes, quizás como desde la ignorancia, siempre había pensado a la Simone de Beauvoir como un ente o un referente para muchas mujeres que se identificaban con la izquierda, ¿no? Como desde el progresismo quizás, etcétera. Cuando ella, si bien en muchas partes del libro, hasta lo que llevo escrito, o sea, mira que lapso, hasta lo que llevo leído, si bien ella comulga con muchas ideas del Partido Comunista, por ejemplo, ella menciona en varias oportunidades que cree que sería muy patuda si es que ella se enlista en el Partido Comunista, porque la Simone de Beauvoir, recordemos, así como Sartre, vienen de familias burguesas. Y ella dice, bueno, entiendo la lucha del Partido Comunista, pero aquí está uno de mis gatitos, mi Toño, Toño, a ver, ¿quieres aparecer? Antonio, hermoso. Entonces ella dice como si bien estoy de acuerdo con la lucha del Partido Comunista francés, entiendo que los trabajadores tienen que tener sus condiciones, etcétera, como estoy muy de acuerdo con esa posición. Ella dice, yo no soy parte del proletariado, yo vengo de una familia burguesa y encuentro que sería un poco como apropiarse de esa lucha. Entonces me parece como válida también esa reflexión que ella hace, sobre todo pensando que nosotros en nuestro país tenemos muchos líderes políticos que se piensan desde el progresismo, desde la izquierda, y hablan de la lucha del pueblo cuando ellos, en términos de un origen familiar, socioeconómico, son de otra clase económica. Entonces yo ahí siempre he cuestionado, no sé si esa gente logrará entender en profundidad lo que ocurre con la gente común y corriente. Y hacer propia esa lucha sí me parece una apropiación indebida, que no debiera ser. Y me gusta mucho esa postura de ella, que ella muestra acá. Más allá de que también me da mucha risa, porque ella siendo también de la misma burguesía, ella dice, bueno, y con Sartre siempre añoramos como que eventualmente la burguesía muera y que todo esto nos cae en pésimo, etcétera, pero ellos son parte de esa misma estirpe, ¿no? Pero, como le digo, me parece valioso que ella, de manera muy honesta, con sus contradicciones también, pueda plantear, por ejemplo, su postura política, dando cuenta, a pesar, estaba pensando que ella en varias oportunidades, desde lo que yo llevo leído, se nombra a sí misma como apolítica, más allá de que yo en lo personal esté en desacuerdo con ese término, no sé si una persona realmente puede ser apolítica, pero ella se define de esa forma, más allá de que, insisto, comulgue con ideas muy de izquierda, tiende como un poco a restarse de ser parte de manera más militante quizás de ciertos movimientos sociales muy importantes en la época. Y también pensaba como otro punto que quizás yo leía en algunos momentos cuando ella menciona como este surgimiento tan potente que tuvo Hitler. No sé qué votaron mis gatos. Pero cuando ella menciona como, cierto, esta figura de Hitler... sí, adelante, pasa, ok. Como que va en alza, ella dice, bueno, pero en verdad este movimiento fascista no va a ser posible que avance en Europa, como las fuerzas de izquierda de Europa se van a unir para evitar que esto surja, etcétera, etcétera. Y yo leía, sabiendo lo que pasa históricamente, y no podía evitar reírme, como, no como de ella, ¿no? Sino que quizás de mucha gente, y me incluyo en eso, que nos consideramos personas de izquierda y que decimos genuinamente, o sea, genuinamente, pero también ingenuamente, que en los momentos que estamos viviendo ahora, como la ultraderecha no va a avanzar. Y ha avanzado de manera importante, con cuestiones que a mí me parecen muy terribles, pero que, como les decía, genuinamente, insisto, yo que estoy del lado más de
de la izquierda, finalmente, en términos políticos, genuinamente he creído como no, esto lo podemos superar, como esto no va a pasar, no, esto no es así, o quizás como yo, desde un mecanismo defensivo bien como negacionista, quizás como de, no, como, ¿cómo estas personas van a ganar elecciones? Y sí, pues, han ganado elecciones de manera democrática. Quizás algo de eso también le pasaba a la Simón cuando pensaba en el nazismo que estaba como tomando mucha fuerza en Europa y bueno, ya después sabemos lo que sucedió. Entonces, como para resumir esta primera parte de este texto, porque nuevamente no lo he terminado, entonces me siento una farsante hablando de este libro sin terminar. Pero bueno, hasta lo que llevo leído, creo que es un buen texto, tiene un ritmo bastante lento en verdad, como que yo por lo menos he tenido que estar en momentos de mucha concentración para poder así como avanzar en esto. A pesar de que son temas interesantes, creo que es un ritmo lento, porque como le decía también, ella escribe muy como estilo corriente de la conciencia, como que solo habla, como si fuera un monólogo eterno. Entonces como que hay que estar bien despierto para poder seguirle ese ritmo que es como un ritmo no rápido, sino que al contrario, es un ritmo como pesado, denso, muy detallista con algunas cosas. Entonces creo que es una lectura que hasta ahora, si bien... Oh sí, oh sí. Es una lectura que si bien hasta lo que llevo sí recomiendo, porque me ha parecido muy interesante como su perspectiva sobre sí misma, sobre su relación de pareja con Sartre, sus relaciones de amistad con distintas personalidades que ella va mencionando, creo que es un texto quizás no sé si para todos, puede que a mucha gente a esta altura ya esté aburrida del texto y luego como que ya no quiera seguir. Como que yo digo, hasta lo que llevo, insisto, tal vez si dejara de leer este libro acá no me perdería de mucho, pero como soy porfiada, yo voy a terminar este libro y les voy a dar luego ya como la segunda parte de este video sobre lo que me queda. Pero eso es lo que puedo decir hasta ahora. Me parecía importante mencionarlo por esto que les comentaba, que son 230 páginas las que llevo leídas hasta ahora y me parece que igual hay algo que decir al respecto de este texto. Sobre todo porque también quiero hacer un hábito esto de poder ir comentando los libros que voy leyendo. Tengo que sacarme mucho como los textos, porque siento que textos hace alusión más como a cuestiones más teóricas, clínicas, como estaba acostumbrada hace un tiempo, y quiero decir más los libros. Entonces, como les decía, claro, quiero hacer un hábito esto de ir comentando los libros que voy leyendo. Quizás estaría bueno como en texto, como el libro más largo, dividirlo, ¿no? Como quizás un primer video de esta primera impresión, de esta primera parte, luego la segunda parte, un resumen, en fin, muchas cosas que se pueden hacer con lo que uno piense respecto a lo que va leyendo, porque la otra vez leía una frase, hoy yo no la recuerdo 100%, pero era algo así como, un libro podía distraerte, sí, lo que era indispensable en la lectura era como que te cuestiones cosas, independiente del género que estés leyendo, y me parece que eso es muy importante, porque uno no solo lee y recibe las letras y las frases así nomás, sino que algunas más que otras tendrán como algún impacto en uno, dependiendo en qué momento uno lea este libro, etc. De hecho, entre paréntesis, otra de las cosas que quiero hacer este año es como releer algunos libros que había leído antes, como años anteriores, porque ahora a mis 33 años quizás volver a leer esos libros tenga como otra connotación en mí. Como que me gustaría mucho hacer ese ejercicio de releer cosas y ver cómo se plasman en mí, en cómo yo las voy pensando, etc. Y a propósito de eso, quisiera, bueno, quizás esto va a ser un poco polémico, pero yo tengo la manía de subrayar los libros. Yo sé que hay gente que trata sus libros de manera muy cuidadosa y los tiene muy inmaculados y me parece estupendo, pero yo no puedo hacer eso, como que necesito subrayarlos, antes cuando leía textos, bueno, ahora igual, pero trato de que no sea lo único que leo, pero cuando leo textos como de estudio, los rayo, escribo, subrayo, como que voy anotando ideas, etc. Hasta ahora con este libro no lo he hecho, ni con el otro que leí a principios del mes, pero sí ambos los tengo subrayados. No tantos porque estoy intentando como subrayar quizás esas frases o pasajes del libro que me marcan de alguna u otra forma o me hacen sentido, me hacen pensar, y que han sido algunas. Entonces, a propósito de esto, en esta parte quisiera leer una frase, y es una que en mi edición, que es esta de libros de bolsillo, esa es la edición que tengo de este libro, y en la página 30 dice: lo que nos ligaba era lo que nos desligaba, y por esa libertad nos encontrábamos ligados en lo más profundo
de nosotros mismos. La encontré muy bonita, como quizás una manera muy poética de pensar también la relación de pareja que ella tenía con Sartre. Hay mucha gente que habla de esta relación. Yo me he enterado de algunas cosas de esta relación que no sabía y que bueno, eso ya quizás lo podamos comentar en el siguiente video cuando ya tenga como la perspectiva total también de este texto, de este libro, de este libro de la Simone de Beauvoir. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, comenta, dale like, suscríbete al canal para que sigamos compartiendo este tipo de cosas que a mí por lo menos me apasionan mucho y me divierte mucho hacer. Desde leer los libros hasta comentarlos, hacer el video y todo esto. Así que eso, que estén muy bien, un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chau, chau. De este libro.